Imagina el mundo a mediados del siglo XIX. Los mapas estaban cubiertos de rojo, los mares rugían bajo los barcos británicos y Londres latía como el centro financiero del planeta. Los libros de historia te dirán que el Imperio Británico se levantó gracias a la disciplina, la innovación y el dominio naval. Pero esa es solo la superficie, porque detrás de las banderas, detrás de los discursos sobre civilización y progreso, existía otra maquinaria, mucho más poderosa y silenciosa: el dinero. Redes bancarias secretas, fortunas privadas y operaciones financieras que jamás aparecieron en los registros oficiales fueron las que realmente sostuvieron el imperio más grande de la historia moderna. Gran Bretaña no conquistó el mundo con coraje, lo hizo con capital. Y las fuentes de ese capital provenían de algunos de los lugares más oscuros, lucrativos y moralmente cuestionables del planeta. Por cierto, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este video? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Me encanta descubrir hasta dónde viajan estas historias sobre dinero, poder y decisiones que han dado forma a nuestro presente. Antes de continuar, suscríbete y descubre cómo el dinero y la historia están más conectados con tu presente de lo que imaginas. Retrocedamos hasta el siglo XVII. En ese entonces Inglaterra era una nación muy distinta a la que dominaría el mundo siglos después. No existía el brillo imperial ni las flotas imponentes que patrullarían los océanos. Era una isla inestable, golpeada por conflictos internos, crisis religiosas y disputas políticas. Su economía era frágil y su influencia casi insignificante comparada con la de los grandes imperios del momento. España y Portugal controlaban los mares, saqueaban las riquezas de América y se llenaban de oro. Los holandeses dominaban las rutas comerciales más rentables y Francia tenía vastos recursos y ejércitos poderosos en el continente. Inglaterra, en cambio, parecía destinada a quedar rezagada. Y sin embargo, ocurrió algo que cambiaría para siempre el rumbo de la historia. En lugar de competir solo con armas, Inglaterra decidió hacerlo con dinero. Comprendió que la verdadera fuerza no estaba en los cañones, sino en el crédito, que quien controlara el flujo del dinero controlaría el mundo. Así nació una idea que parecía insignificante, pero que terminaría construyendo un imperio: el uso del sistema financiero como herramienta de poder. En 1694 se fundó el Banco de Inglaterra. Y aunque muchos lo vieron como una simple institución administrativa, en realidad fue una revolución silenciosa. El banco le dio al gobierno algo que jamás había tenido: la posibilidad de financiar guerras enteras sin depender de los impuestos ni de la nobleza. Por primera vez el Estado podía pedir enormes préstamos a inversionistas privados a cambio de intereses garantizados. En otras palabras, el gobierno obtenía dinero inmediato y los ricos obtenían ganancias aseguradas. Era un trato perfecto para ambos. Ese cambio lo transformó todo. Las guerras que antes se libraban con recursos limitados ahora podían financiarse con deuda. Y el imperio, que antes dependía del tesoro real, ahora se sostenía con el dinero de los mercados. Piensa en lo que eso significó. Cada barco que zarpaba, cada fortaleza construida en ultramar, cada colonia conquistada, estaba pagada con dinero que en realidad no existía todavía. Eran promesas de pago, respaldadas por la confianza en la corona británica y por los inversionistas que apostaban por su expansión. Así, mientras otras potencias se desangraban por mantener su dominio, Gran Bretaña descubrió cómo multiplicar su poder sin agotar sus cofres. La deuda se convirtió en su arma más poderosa. Fue el combustible invisible que alimentó las conquistas, las colonias y el control de los mares. El Imperio Británico se edificó, literalmente, sobre el crédito. Y detrás de cada victoria militar había una operación financiera perfectamente calculada. Este dinero no era limpio. Detrás de las cuentas y los balances había una red de intereses privados que se entrelazaban con el poder del Estado. En ese entramado surge una de las entidades más poderosas y temidas que el mundo haya conocido: la Compañía de las Indias Orientales. Fundada en el año 1600, comenzó como una simple empresa comercial con la intención de importar especias, sedas, tés y porcelanas desde el Oriente. Pero con el paso de las décadas se transformó en algo mucho más que una compañía. Se convirtió en una máquina financiera y militar, una corporación que fusionó los intereses del comercio con los del imperialismo. Imagina la magnitud de su poder. Sus oficinas en Londres no eran solo lugares de contabilidad, eran el centro de decisiones que afectarían a millones de personas en territorios lejanos. La compañía contaba con inversores privados, muchos de ellos miembros de la aristocracia o figuras políticas influyentes. Esos inversionistas veían en el comercio con Oriente una oportunidad no solo de enriquecimiento, sino de control global. La empresa no dependía del ejército británico, tenía el suyo propio.
reclutaba soldados, entrenaba oficiales y desplegaba flotas bajo su bandera. Firmaba tratados con reinos extranjeros, imponía condiciones económicas y gobernaba extensas regiones de la India con una autoridad casi absoluta. Era un estado dentro del estado. Las ganancias eran inmensas y lo más sorprendente es que provenían de múltiples fuentes. No solo se trataba del intercambio de bienes, sino del control total de las economías locales. La compañía monopolizaba productos esenciales, manipulaba precios, imponía impuestos y se apropiaba de la riqueza natural de los territorios ocupados. En muchos casos, desplazaba a los productores locales, forzándolos a depender completamente de sus sistemas de crédito y distribución. Las poblaciones enteras quedaban atrapadas en un ciclo de deuda y explotación del que era imposible escapar. Mientras tanto, en Londres, los accionistas celebraban los dividendos. Cada libra esterlina que entraba a sus cuentas estaba manchada con el sudor, la pobreza y el dolor de miles de personas al otro lado del mundo. El dinero del imperio fluía por los canales financieros de la capital, pero su origen estaba en la desigualdad más extrema. Los banqueros y los comerciantes se beneficiaban directamente del sufrimiento de millones, y ese flujo constante de riqueza privada se convirtió en el motor que impulsó el poder público. El Imperio Británico no solo se sostenía con decisiones políticas o conquistas militares, sino con el dinero generado por corporaciones que actuaban en nombre de la nación, pero pensando únicamente en sus propios beneficios. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura. Las raíces financieras del imperio estaban profundamente conectadas con uno de los crímenes más atroces de la humanidad, la esclavitud. Durante más de 2 siglos, los barcos británicos surcaron el Atlántico cargados de seres humanos encadenados, arrancados de sus hogares en África y vendidos como mercancía en las colonias americanas. Entre los siglos XVII y comienzos del XIX, millones de hombres, mujeres y niños fueron transportados en condiciones inhumanas. Muchos murieron durante el viaje, y los que sobrevivían eran vendidos para trabajar hasta la muerte en las plantaciones del Caribe y América del Norte. Desde el punto de vista financiero, ese sistema fue una mina de oro. Las plantaciones de azúcar, especialmente en el Caribe, generaban ganancias colosales. El azúcar era el petróleo de la época, un producto de consumo masivo, con una demanda que crecía sin parar en toda Europa. Los beneficios eran tan altos que las fortunas generadas por este comercio no solo enriquecieron a los dueños de plantaciones, sino también a los bancos de Londres que financiaban los barcos, aseguraban los cargamentos y cobraban intereses sobre cada transacción. Cada saco de azúcar transportado representaba dinero que terminaba alimentando el corazón financiero del imperio. Las consecuencias de esa riqueza fueron tan profundas que aún siglos después seguían sintiéndose. Cuando la esclavitud fue finalmente abolida, el gobierno británico decidió compensar a los dueños de esclavos por sus supuestas pérdidas económicas. Millones de libras fueron pagadas a las familias más ricas de Inglaterra, consolidando su poder financiero durante generaciones. Los esclavizados, en cambio, no recibieron nada. La injusticia fue total. El dinero de esas indemnizaciones permaneció en circulación, invertido en bancos, industrias y propiedades que continuarían formando parte de la estructura económica del país. Ese flujo de capital, nacido del sufrimiento y la explotación, se integró en el torrente sanguíneo del sistema financiero británico. Alimentó a los bancos, a las corporaciones y al propio Estado. Con el tiempo, esa riqueza se volvió indistinguible de las demás fuentes de ingreso del imperio. Pero su origen, aunque muchas veces silenciado, fue el cimiento de una era de dominio global construida sobre el dolor humano. Si piensas en el Imperio Británico como una máquina gigantesca, sus engranajes se movían gracias a algo mucho más complejo que simples impuestos o lealtad al rey. Lo que realmente mantenía esa maquinaria en marcha era el dinero. Dinero que fluía a través de redes privadas, familias influyentes y corporaciones que desde las sombras financiaban cada conquista y sostenían cada guerra. Entre esas familias, una se destacaba por encima de todas: los Rothschild. Su nombre se convirtió en sinónimo de poder financiero. Durante siglos, sus préstamos mantuvieron a los gobiernos británicos solventes, especialmente en tiempos de guerra. Mientras los cañones tronaban en el extranjero, los intereses de sus créditos seguían acumulándose en Londres, garantizando que el Estado siempre tuviera fondos para continuar. Su influencia fue tan grande que en muchos sentidos la estabilidad del imperio dependía de su disposición a financiarlo. Los acuerdos de crédito, los bonos del tesoro y las redes bancarias privadas eran los verdaderos pilares del poder británico. Cada guerra librada, cada barco que zarpaba y cada colonia que se expandía llevaba de alguna forma el sello invisible del capital privado. Pero ellos no eran los únicos beneficiados. Había otros engranajes esenciales que lubricaban esta máquina imperial.
Uno de ellos fue Lloyd's de Londres, una aseguradora que empezó cubriendo los riesgos de los viajes marítimos, pero que terminó asegurando el comercio global británico. Aseguraban barcos cargados de té, seda, especias y también aquellos que transportaban seres humanos encadenados. Los viajes de esclavos eran peligrosos y cada pérdida podía arruinar fortunas. Por eso asegurarlos era un negocio extremadamente rentable. Cuanto más arriesgado era el viaje, más alta era la prima y más grandes las ganancias. Así, incluso el tráfico de esclavos se transformó en una oportunidad de negocio. Mientras tanto, en las calles de Londres surgía una nueva clase social, los mercaderes y especuladores. Personas que no pertenecían a la nobleza, pero que gracias al comercio, la banca y la inversión en ultramar, empezaban a acumular fortunas comparables a las de los aristócratas. Especulaban con todo lo imaginable, desde los textiles producidos en la India hasta el té que llegaba desde China. Las bolsas de valores y las casas de subasta se llenaban de oportunidades para multiplicar el dinero. En ese ambiente febril, la ambición se volvió una forma de vida. Nada de esto fue casualidad. Fue un sistema perfectamente diseñado, una red de capital y poder que vinculó los intereses financieros de Gran Bretaña con sus ambiciones imperiales. Para el siglo XVIII, Londres ya no era solo una capital política, se había transformado en el centro financiero más poderoso del mundo. Desde sus bancos y aseguradoras se manejaban los hilos del comercio global. Era el corazón económico de un imperio que abarcaba continentes. Incluso las guerras que habrían llevado a la bancarrota a otros estados se convirtieron en algo manejable para Gran Bretaña. Su secreto estaba en cómo distribuía la deuda. En lugar de depender solo del tesoro real, las obligaciones se compartían entre miles de inversionistas. Así, cuando el Estado se endeudaba, lo hacía con su propio pueblo, con banqueros, comerciantes y empresarios que veían en cada conflicto una oportunidad para enriquecerse. Mientras los soldados derramaban su sangre en los campos de batalla, la élite financiera obtenía beneficios en cada libra invertida. Las guerras ya no eran solo un acto político o militar, eran una inversión colectiva. Detrás de la bandera y los discursos de gloria, había un sistema donde la muerte y la deuda caminaban de la mano. Cada victoria traía dividendos, cada derrota generaba nuevas oportunidades para financiar el siguiente conflicto. El imperio se convirtió en un negocio, y la guerra, en una estrategia económica. Y dentro de esta ecuación de dinero y poder hay un episodio que revela con brutal claridad hasta qué punto el capital guiaba las decisiones del imperio. Las guerras del opio del siglo XIX. Todo comenzó con un problema comercial. Gran Bretaña había desarrollado una enorme dependencia del té chino. El país consumía tanto que su balanza comercial con China se volvió insostenible. La plata que salía de las arcas británicas para pagar ese té era tan grande que el imperio empezó a buscar una forma de revertir la situación. La solución fue tan ingeniosa como moralmente deplorable. Comerciantes británicos, con el respaldo del propio gobierno, comenzaron a enviar opio desde la India hacia China. Era una operación masiva. El opio, cultivado bajo supervisión colonial, se transportaba en barcos asegurados por compañías londinenses y financiados por bancos que sabían perfectamente el destino de esa mercancía. En poco tiempo, millones de chinos se volvieron adictos. La sociedad se debilitó. El sistema económico colapsó y la autoridad imperial china comenzó a fragmentarse. Cuando el gobierno chino intentó detener el comercio, Gran Bretaña respondió con la guerra. Fue una ofensiva brutal, justificada bajo el argumento de la libertad comercial. El resultado fue devastador. China fue derrotada y forzada a firmar tratados humillantes que abrieron sus puertos al comercio británico y cedieron el control de Hong Kong. El dinero proveniente del opio fluyó hacia las casas financieras de Londres, alimentando nuevamente los engranajes de la máquina imperial. El imperio se enriqueció con la miseria ajena, expandiendo su influencia global mientras disfrazaba la codicia de civilización. Era la cara más cruda del capitalismo en su forma más pura, una alianza entre la avaricia privada y el poder público, un sistema donde las fortunas se construían sobre la adicción, la explotación y el sufrimiento humano. Esto fue lo que realmente hizo grande al Imperio Británico. No los nobles ideales que se proclamaban en los discursos, sino las ganancias que se construyeron sobre la explotación, la adicción y la coerción. Su grandeza no nació del heroísmo, sino del cálculo. Cada conquista, cada tratado y cada mercancía transportada servían a un propósito mucho más simple: aumentar las ganancias. El imperio prosperó porque supo transformar el sufrimiento en capital, el control en negocio y la expansión en un sistema financiero que nunca dejaba de generar dinero. Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos británicos jamás vio esa realidad.
Para ellos el imperio era motivo de orgullo, una fuente de identidad nacional y prestigio. Marchaban en los desfiles, agitaban la bandera, celebraban las victorias navales y bebían su té cada tarde sin pensar en el verdadero costo de ese lujo cotidiano. El té era solo una bebida, pero detrás de cada taza había plantaciones explotadas, rutas controladas por corporaciones y guerras financiadas con deuda. Todo estaba conectado, pero esas conexiones permanecían ocultas, cuidadosamente enterradas bajo el relato patriótico que sostenía la ilusión de grandeza. Los verdaderos centros de poder no estaban en el Parlamento ni en los discursos de la corona. Estaban en los despachos silenciosos de Londres, en las mesas de las juntas directivas donde un puñado de hombres decidía los destinos de naciones enteras. Allí, los banqueros, los inversionistas y los directores de las grandes empresas movían las piezas del tablero global. Su influencia no dependía de títulos nobiliarios, sino de cifras, de balances, bonos, acciones y préstamos. Eran los guardianes del libro de contabilidad del imperio, y cada cifra escrita en esas páginas representaba vidas, recursos y territorios bajo control. El imperio británico, más que una potencia militar, fue una arquitectura económica. Su verdadero ejército estaba compuesto por financieros, corredores de bolsa y mercaderes que entendieron que la dominación no necesitaba siempre armas, sino contratos. En esa época la contabilidad se volvió una forma de conquista. Los números dictaban las guerras, los tratados y las políticas. Quien controlaba el flujo del dinero controlaba el destino de los pueblos. Y aquí llega la parte más incómoda. Muchas de las prácticas que dieron forma a esa maquinaria no desaparecieron cuando el imperio cayó. Solo cambiaron de rostro. La guerra financiada con deuda sigue siendo un método común en la economía moderna. Las corporaciones con poderes casi gubernamentales continúan operando en distintos rincones del planeta, influyendo en decisiones políticas, explotando recursos y mano de obra barata en nombre del progreso. Las alianzas entre bancos, empresas y gobiernos, que alguna vez sostuvieron el dominio británico, se convirtieron en el modelo sobre el cual se estructuró la economía global moderna. Gran Bretaña fue la pionera, pero el mundo aprendió rápido. Sus métodos se replicaron, perfeccionaron y adaptaron a nuevas formas de control económico. Las deudas reemplazaron a las cadenas, los tratados sustituyeron a los cañones y las corporaciones heredaron el papel de los viejos imperios. Lo que alguna vez se llamó colonización hoy se disfraza de inversión. Pero el principio es el mismo: la acumulación de riqueza en manos de unos pocos a costa del trabajo y los recursos de muchos. Así que, cuando vuelvas a escuchar sobre la gloria del Imperio Británico, sobre su misión civilizadora o su supuesto legado de progreso, recuerda que detrás de cada monumento, detrás de cada estatua erguida en su honor, hay una historia que raramente se cuenta. Una historia escrita en los márgenes de los balances, en los archivos de las compañías y en las fortunas de las familias que lo financiaron todo. Detrás de los discursos heroicos, lo que realmente movía al imperio era el dinero. Dinero oscuro, proveniente de la esclavitud, del comercio de drogas, de los monopolios y de un sistema bancario que trató el sufrimiento humano como una simple línea más en una hoja de cálculo. Ese fue el verdadero cimiento del imperio. Un imperio construido sobre la codicia, sostenido por la deuda y legitimado por la historia. Esa es la parte que rara vez se enseña en los libros de texto, pero que explica mucho más sobre el mundo en el que vivimos hoy. Porque las estructuras financieras que nacieron en Londres hace siglos aún siguen marcando el rumbo de las economías modernas. Y aunque las banderas hayan cambiado, la lógica sigue siendo la misma. El poder pertenece a quien controla el capital. Para el siglo XIX, el Imperio Británico ya no era simplemente un proyecto político o una aspiración de dominio territorial. Se había convertido en un organismo vivo, un ecosistema financiero perfectamente interconectado que respiraba a través del flujo constante de capital, comercio y deuda. Cada colonia, cada banco, cada barco mercante y cada línea de telégrafo formaban parte de una red global diseñada para mantener el dinero en movimiento hacia un único centro: Londres. La ciudad ya no era solo la sede del gobierno británico. Era el corazón que bombeaba riqueza a través de las arterias del imperio, uniendo a continentes enteros en una red invisible de créditos, seguros e inversión. Lo que hacía este sistema tan poderoso no era únicamente la cantidad de riqueza que Gran Bretaña acumulaba, sino la forma en que sus instituciones financieras, sus fortunas privadas y su política imperial se fundieron en una sola maquinaria. Los banqueros, los funcionarios del gobierno y los inversionistas no actuaban por separado. Trabajaban en sincronía, creando un ciclo de expansión que se alimentaba a sí mismo. Cuantas más colonias obtenía el imperio, más recursos podía explotar. Y cuantas más riquezas generaba, más crédito podía emitir para financiar nuevas conquistas.
Era un bucle perfecto de poder y capital. El vínculo entre las finanzas y el imperio se manifestó con especial claridad en la India. Tras la disolución de la Compañía de las Indias Orientales y el traspaso del control directo a la corona a mediados del siglo XIX, el subcontinente se transformó en el eje financiero del imperio. La India no era solo una colonia, era el pilar que sostenía la estructura económica británica. Desde los campos de cultivo hasta las oficinas administrativas de Calcuta y Bombay, cada transacción y cada impuesto estaban conectados con las operaciones globales del imperio. Piensa en la escena. Un campesino en Bengala paga su impuesto anual sobre la tierra, una cantidad aparentemente insignificante, pero ese dinero no se quedaba allí. Las rupias recolectadas eran transferidas a las arcas coloniales, convertidas en libras esterlinas y enviadas a Londres. Una vez allí, ese capital se utilizaba para financiar ferrocarriles en África, subvencionar compañías comerciales en el Caribe o costear las campañas militares en Afganistán y el Medio Oriente. Era un sistema tan sofisticado que convertía el trabajo de millones de campesinos pobres en la base financiera de un imperio global. La India se convirtió en algo más que una colonia. Se transformó en el cajero automático del imperio, un flujo constante de dinero y recursos que mantenía viva la expansión británica en todos los rincones del planeta. Pero el mecanismo era todavía más complejo. No se trataba solo de impuestos o de comercio directo. El Imperio Británico convirtió a la India en un laboratorio de ingeniería financiera. Allí probó y perfeccionó mecanismos que luego replicaría en otras colonias y eventualmente en el sistema económico global. Uno de los más notables fue el infame sistema de los cargos a domicilio, o home charges. Este método permitía canalizar enormes cantidades de riqueza india de regreso a Gran Bretaña bajo la apariencia de gastos administrativos legítimos. En teoría, eran pagos por servicios como la gestión del gobierno colonial, las pensiones de los funcionarios británicos y los intereses de la deuda pública. En la práctica, fue una extracción masiva y constante de riqueza disfrazada de contabilidad oficial. Cada año millones de rupias salían de la India para pagar estos cargos. Era dinero que nunca regresaba, que no se invertía en infraestructura ni en bienestar social para los habitantes del país. Mientras las ciudades británicas florecían y las fábricas seguían creciendo, las aldeas indias se empobrecían, atrapadas en un sistema que las exprimía económicamente sin ofrecerles nada a cambio. Era un drenaje continuo, meticuloso y calculado. El economista indio Dadabhai Naoroji fue uno de los primeros en denunciar públicamente este mecanismo. Lo llamó el drenaje de la riqueza, y con razón. A través de sus estudios demostró que la prosperidad británica del siglo XIX fue financiada directamente por el empobrecimiento sistemático de la India. Sus cálculos revelaban una verdad incómoda. Mientras Londres se consolidaba como el centro financiero del mundo, era el sudor de los campesinos indios el que hacía girar esa rueda. Los impuestos recaudados en aldeas remotas de Bengala y Punjab se transformaban en bonos, préstamos y dividendos que enriquecían a los bancos y a las familias más poderosas de Inglaterra. En palabras simples, la India fue saqueada con precisión contable. Su economía se drenó lentamente, año tras año, a través de mecanismos financieros que parecían legales, pero que eran moralmente devastadores. La riqueza de una nación entera fue absorbida por otra bajo el disfraz de civilización y progreso. Este modelo no solo sostuvo al Imperio Británico durante su apogeo, sino que sentó las bases de cómo funciona el capitalismo global hasta hoy. El flujo constante de riqueza del sur hacia el norte de las economías pobres hacia las economías ricas, legitimado por contratos, leyes y balances que esconden tras su aparente neutralidad una historia de desigualdad y despojo. La Revolución Industrial Británica fue el punto de inflexión que transformó al imperio en una fuerza económica sin precedentes. Lo que comenzó como una red de comercio y deuda se convirtió en una máquina global impulsada por el vapor, el acero y el crédito. Las chimeneas de Manchester, Birmingham y Liverpool no solo expulsaban humo, eran los motores visibles de una revolución invisible, la del capital. Cada fábrica, cada telar y cada línea de ferrocarril dependía de un flujo constante de recursos y financiamiento, y el imperio, con su red de colonias extendida por todos los continentes, proporcionaba ambos. Las fábricas británicas producían textiles, armas, locomotoras, herramientas y maquinaria con una eficiencia nunca vista. Pero esa expansión industrial necesitaba combustible, materias primas baratas y mercados cautivos donde colocar sus productos. El imperio se encargó de garantizar ambos. El algodón provenía de Egipto y la India, el carbón de Gales, el caucho de Malasia, el té de Ceilán y el azúcar del Caribe.
Cada recurso viajaba miles de kilómetros, financiado por créditos otorgados por bancos británicos y asegurado por las grandes compañías financieras de Londres. El sistema era perfecto, o al menos lo parecía. Los bancos extendían líneas de crédito a los comerciantes que organizaban las rutas marítimas. Las aseguradoras cubrían los riesgos de los cargamentos, y los mercados de valores londinenses se llenaban de inversores ansiosos por participar en la fiebre imperial. Las acciones de compañías mineras, navieras o industriales se intercambiaban como si fueran promesas de un futuro dorado. En apariencia era un juego financiero brillante, una cadena de operaciones que generaba ganancias constantes. Pero detrás de cada cifra había una historia humana. Cada transacción en Londres estaba vinculada a la explotación de miles de trabajadores coloniales. El crédito, las pólizas de seguro y las inversiones se alimentaban del sudor de los campesinos, mineros y obreros en las colonias. En los libros de contabilidad británicos, las ganancias eran claras, los márgenes calculados, los intereses previsibles. Pero en el terreno, la riqueza se construía sobre la pobreza. La expansión económica británica fue en realidad una expansión del sufrimiento, cuidadosamente disimulada tras los números. Cuando la Guerra Civil estadounidense interrumpió el flujo de algodón del sur de los Estados Unidos, el sistema británico mostró su rostro más implacable. Las fábricas de Manchester necesitaban seguir funcionando y la falta de materia prima amenazaba con detener la producción. Entonces el imperio actuó con rapidez y frialdad. Desvió su atención hacia la India y Egipto. Ambos países fueron forzados a sustituir sus cultivos tradicionales por algodón destinado a abastecer las fábricas británicas. El resultado fue devastador. Millones de campesinos indios, presionados por impuestos y deudas, se vieron obligados a abandonar los cultivos de subsistencia. Los alimentos escasearon, los precios se dispararon y comenzaron las hambrunas. Entre los años 1870 y 1900, las crisis alimentarias provocaron la muerte de millones de personas en la India. Las causas eran claras: la tierra se usaba para enriquecer al imperio, no para alimentar a su gente. Sin embargo, en las oficinas de Londres, estas tragedias se reducían a fluctuaciones de precios, variaciones en el costo del algodón o ajustes en los rendimientos de los bonos. La miseria humana fue convertida en una variable económica, en una simple cifra dentro de un balance financiero. Ese es el poder del dinero oscuro. Tiene la capacidad de despojar al dolor de su rostro, de transformar la tragedia en estadística, de convertir el hambre en una oportunidad de inversión. Las vidas perdidas nunca aparecieron en los informes anuales, pero los dividendos sí. A medida que el siglo avanzaba, el apetito imperial creció. El llamado reparto de África no fue solo una carrera por territorios, sino una lucha por capitales y recursos. Las potencias europeas, encabezadas por Gran Bretaña, se repartieron el continente como si se tratara de un mapa de oportunidades financieras. En la Bolsa de Valores de Londres, las compañías mineras prometían riquezas incalculables: diamantes en Sudáfrica, oro en el Transvaal, cobre en Rodesia. Los inversores acudieron en masa, atraídos por la promesa de ganancias rápidas. Pero detrás de las acciones siempre había soldados. Detrás de los contratos siempre había cañones. Cada vez que un nuevo recurso era descubierto, el ejército británico se desplegaba para garantizar la estabilidad necesaria para las inversiones. La expansión militar no respondía solo a la ambición territorial, sino a la exigencia de seguridad del capital. Las guerras, que en apariencia eran conflictos por la gloria del imperio, eran en realidad movimientos estratégicos para proteger los intereses de las empresas y de los inversores. Así ocurrió con el conflicto anglo-zulú en 1879 o con la guerra Boer en el cambio de siglo. En ambos casos, la sangre se derramó para asegurar las minas, los ferrocarriles y los beneficios. Los soldados luchaban por banderas, los financieros por acciones. El costo humano era incalculable, pero en las oficinas londinenses los dividendos seguían llegando. La revolución industrial, lejos de ser solo una historia de innovación y progreso, fue también la historia de cómo el imperio convirtió el sufrimiento en capital. Cada avance tecnológico, cada expansión comercial, cada triunfo industrial tuvo su raíz en un sistema global de explotación. Era una economía construida sobre una ecuación silenciosa: vidas humanas a cambio de ganancias. La Primera Guerra Mundial fue la gran prueba de estrés del imperio financiero británico. Durante más de 2 siglos, Londres había sido el centro de la economía global, el lugar donde se definían los precios, se firmaban los préstamos y se aseguraban los cargamentos que movían al mundo. Pero en 1914 todo cambió. El conflicto fue una tormenta de dimensiones jamás vistas. Por primera vez, la guerra moderna exigió una movilización total. Ejércitos gigantescos,
industrias reorientadas, transporte, armas, alimentos, combustible y, sobre todo, dinero. Financiar 4 años de combate continuo era un desafío que ninguna nación había enfrentado antes. Las reservas de oro de Gran Bretaña comenzaron a agotarse rápidamente. Los gastos crecían más rápido que los ingresos y el crédito se convirtió en el único salvavidas. El Banco de Inglaterra, que durante siglos había sostenido las guerras imperiales mediante deuda, ya no podía hacerlo solo. El sistema que alguna vez había sostenido al mundo entero comenzó a mostrar grietas. Para mantener el esfuerzo bélico, el gobierno británico tuvo que recurrir a préstamos masivos, muchos de ellos provenientes del otro lado del Atlántico. Los bancos y el gobierno de Estados Unidos se convirtieron en los nuevos financiadores de la guerra. Cada libra gastada en el frente era una deuda más contraída con Washington. En solo unos pocos años, el viejo orden económico se revirtió. Gran Bretaña, que durante siglos había sido el gran acreedor del planeta, ahora se convertía en deudor. La guerra no solo desgastó sus recursos materiales, minó la estructura misma del imperio financiero. Cuando el conflicto terminó en 1918, el mapa del mundo había cambiado, y también lo había hecho el flujo del dinero. Londres ya no dictaba las reglas del crédito global con la misma autoridad de antes. La economía británica estaba debilitada, endeudada y dependiente de préstamos extranjeros. La libra esterlina, símbolo de estabilidad durante más de un siglo, comenzó a perder su brillo. 2 décadas más tarde, el estallido de la Segunda Guerra Mundial fue el golpe final. Gran Bretaña se vio nuevamente obligada a financiar una guerra de alcance global, pero esta vez su base industrial era más pequeña, su deuda más grande y su imperio más difícil de sostener. Para resistir, dependió completamente de la ayuda estadounidense, del programa de préstamos y arriendos, de los suministros, de las armas y del crédito. Fue una guerra ganada militarmente, pero perdida financieramente. Al finalizar el conflicto en 1945, el mundo emergió transformado. La libra esterlina, alguna vez considerada la moneda del comercio internacional, cedió su lugar al dólar estadounidense. El centro de gravedad del poder financiero se desplazó de Londres a Washington. Las instituciones que nacieron en ese periodo, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, consolidaron esa transición. El siglo del dominio británico había terminado. Comenzaba el siglo del dólar. Sin embargo, la historia del dinero oscuro no terminó con el colapso del Imperio Británico. En muchos sentidos, apenas cambió de forma. Los mecanismos de control financiero que Gran Bretaña había perfeccionado durante siglos no desaparecieron con la caída de su bandera, sino que se adaptaron al nuevo orden mundial. Las antiguas colonias, ahora convertidas en países independientes, heredaron sistemas económicos diseñados para beneficiar a sus antiguos amos. Sus monedas estaban atadas a la libra o al dólar, sus deudas eran administradas por bancos extranjeros y sus exportaciones seguían orientadas a abastecer los mercados occidentales. En apariencia eran libres, pero su libertad tenía límites invisibles. Las mismas estructuras financieras que habían sostenido el imperio continuaban extrayendo riqueza, esta vez bajo la apariencia de globalización, cooperación o ayuda económica. Un campesino en África, un obrero en Asia o un minero en América Latina seguían trabajando dentro de un sistema construido siglos atrás, un sistema que canalizaba los frutos de su esfuerzo hacia los centros financieros del norte global. El oro, el petróleo, el café o el cobre ya no se llevaban en galeones bajo una bandera imperial, pero el principio era el mismo. La riqueza seguía fluyendo en una sola dirección. Ese fue el verdadero legado del Imperio Británico. Un conjunto de estructuras financieras diseñadas para mantener la dependencia económica incluso después de la independencia política. Bancos, tratados comerciales y organismos internacionales heredaron su lógica y perpetuaron su influencia. Era el fantasma del imperio, un espectro que ya no necesitaba ejércitos ni cañones para dominar. Londres perdió su trono como banquero del mundo, pero el sistema que había creado sobrevivió. Se infiltró en cada rincón de la economía global, disfrazado de progreso, desarrollo y estabilidad. Y aunque hoy las banderas son distintas y las potencias han cambiado de nombre, las raíces del dinero oscuro siguen vivas, invisibles pero activas, guiando el curso del capital internacional. Esa es la última paradoja de la historia. El imperio desapareció, pero su sombra sigue gobernando el mundo. Y en la propia Gran Bretaña, mientras el poder territorial se desvanecía, el poder financiero se reinventaba. La desaparición del imperio no significó el fin de su influencia, sino su mutación. Londres, que durante siglos había dirigido los hilos del comercio y la deuda global, encontró una nueva forma de conservar su centralidad, convirtiéndose en el epicentro de un sistema financiero moderno.
más sutil y sofisticado, pero igualmente concentrado en el control del dinero. Durante la segunda mitad del siglo XX, la City de Londres se transformó en un laboratorio para una nueva clase de riqueza: el dinero sin bandera, sin patria, sin rostro. Las antiguas colonias británicas se convirtieron en los engranajes perfectos de este nuevo esquema. Territorios como las Islas Caimán, Bermudas, Jersey o las Islas Vírgenes Británicas dejaron de ser simples recuerdos coloniales y se transformaron en algo mucho más lucrativo: refugios fiscales. Desde estos pequeños puntos en el mapa, el capital podía moverse libremente, lejos de los impuestos, la supervisión y la rendición de cuentas. De esta manera, el imperio encontró su forma moderna de continuar. Ya no necesitaba ejércitos ni armadas, bastaban leyes financieras flexibles, regulaciones convenientes y un sistema bancario capaz de ocultar fortunas detrás de corporaciones fantasmas y cuentas anónimas. Las viejas rutas comerciales se reemplazaron por redes digitales y los galeones cargados de oro fueron sustituidos por transferencias electrónicas invisibles. El resultado fue un flujo constante de dinero que seguía moviéndose desde el sur global hacia los centros financieros occidentales, ahora con mayor velocidad y menor visibilidad. Donde antes Gran Bretaña extraía riqueza mediante monopolios comerciales y sistemas de impuestos coloniales, ahora lo hacía a través de la opacidad financiera. El secreto bancario y la ingeniería fiscal se convirtieron en las nuevas herramientas del poder. Las mismas estructuras que alguna vez sirvieron para dominar territorios se adaptaron para dominar economías enteras. Londres ya no gobernaba un imperio de tierras, sino uno de flujos de capital. El imperio había terminado oficialmente, pero su espíritu sobrevivía entre las sombras de los balances contables. El dinero oscuro encontró nuevas rutas, nuevas formas de esconderse y nuevos mecanismos para concentrar la riqueza en pocas manos. Mientras las banderas cambiaban y las colonias se independizaban, los bancos, las aseguradoras y las corporaciones continuaban operando bajo el mismo principio que había guiado al Imperio Británico desde sus inicios: la búsqueda incesante de beneficios sin importar el costo humano. La lección que deja esta historia es ineludible. El ascenso de Gran Bretaña al dominio mundial nunca fue solamente el resultado de sus flotas, sus soldados o sus máquinas de vapor. Fue el fruto de una arquitectura financiera diseñada con precisión para transformar el poder económico en poder político. Los balances reemplazaron a los cañones, los bonos sustituyeron a los tratados y las cuentas invisibles tomaron el lugar de las colonias. Cada conquista militar, cada expansión territorial y cada innovación industrial llevaba detrás un cálculo financiero perfectamente trazado. El imperio fue, ante todo, una empresa de inversión. Un proyecto donde las ganancias se concentraban en una élite diminuta mientras los costos se distribuían a través del mundo entero. Esa ecuación, tan antigua como eficaz, continúa operando hasta hoy. Esa es la verdadera historia del Imperio Británico. No es la historia romántica de exploradores y héroes, ni el relato glorioso de civilización y progreso que llenó los libros de texto. Es la historia escrita en los márgenes de los balances, en las letras pequeñas de los contratos, en la tinta negra de los libros de contabilidad. Un imperio que se expandió no solo sobre mapas, sino sobre los estados financieros de todo el planeta. Y lo más inquietante es que las mismas dinámicas que dieron forma a aquel imperio siguen presentes en el mundo actual. Las potencias ya no necesitan colonias físicas, poseen colonias financieras. Las guerras ya no se libran únicamente con armas, sino con tasas de interés, deudas y monedas. Las antiguas banderas han sido reemplazadas por logotipos bancarios y los imperios del siglo XXI se construyen con dinero digital y estrategias fiscales. Hoy, las verdaderas batallas se libran en los mercados de deuda, en los acuerdos comerciales y en los paraísos fiscales donde el dinero duerme sin nombre. Las naciones suben y caen no solo por su fuerza militar, sino por su capacidad para controlar el flujo del capital. En este nuevo tablero global, los ejércitos ya no marchan. Los algoritmos lo hacen por ellos. El Imperio Británico puede haberse desvanecido hace décadas, pero su legado sigue vivo, porque el poder nunca desapareció, solo cambió de forma. Y su nueva forma, más invisible y más influyente que nunca, sigue escribiendo la historia del mundo con la misma tinta negra de siempre. Y así, cuando miramos hacia atrás y observamos el ascenso y caída del Imperio Británico, comprendemos que su verdadera historia nunca estuvo escrita en las banderas ni en los discursos. Estuvo escrita en los libros de contabilidad, en las columnas de crédito y en las deudas que cambiaron el curso del mundo. El poder financiero fue su arma más precisa, su herramienta más duradera y su legado más profundo. Porque al final, los imperios no se miden solo por los territorios que conquistaron, sino por los sistemas que dejaron funcionando después de desaparecer.
Hoy, esas estructuras siguen vivas, transformadas, disfrazadas, pero intactas en su propósito. Los flujos de capital, las deudas globales y los paraísos fiscales son los ecos modernos de aquella maquinaria que una vez movió al mundo. Y mientras las banderas cambian, el dinero sigue hablando el mismo idioma. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las sombras del dinero y la historia. Si este video te hizo reflexionar, te invito a dejar tu apoyo con un me gusta, compartirlo con quienes disfrutan de las historias que revelan lo que se esconde detrás del poder y suscribirte para seguir explorando los secretos financieros que moldearon el mundo en el que vivimos. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos descifrando cómo el dinero invisible sigue escribiendo la historia visible de la humanidad. Gracias por ver el video.